Arranquemos entonces con la primera plana. ¿Y qué es lo que dice este titular? Sospechosos de terrorismo cruzan el país. El objetivo es llegar al norte, dice esta noticia. Estados Unidos y México lanzan advertencias. Y vamos a seguir viendo qué es lo que nos trae Prensa Libre. Bueno, un hecho que muchos recordamos. Claro que sí, 25 años sin muro, los sueños pueden lograrse, declaró Angela Merkel, jefa del gobierno alemán, al dirigirse a miles de participantes en la conmemoración de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento histórico del que ayer se cumplieron 5 lustros. Y en temas de actualidad, discurso delata a políticos, expertos analizan lo que comunican los precandidatos a la presidencia y bono seguro no logra permanencia de niños en las aulas. Y vemos entonces ahora que más nos trae Prensa Libre. Recaudo amenaza el gasto, brecha fiscal pone en riesgo pleno funcionamiento de entidades públicas. Esa es otra discusión que se tiene en nuestro país. Ya estamos en el interior de Prensa Libre con esta información. Y es que Estados Unidos y México lanzan advertencia. ¿Por qué? Se pregunta usted. Y es que sí, Guatemala podría servir de puente a sospechosos de terrorismo, según un reporte de Estados Unidos y también del Instituto Nacional de Migración de México, que afirman que en el 2013 han ingresado a esos países 323,000 personas, la mayoría de Sudamérica y Oriente Medio, que utilizan el territorio nacional como puente. Son grupos estructurados y sí, nuestro país podría estar sirviendo de puente a sospechosos de terrorismo. Así que Estados Unidos ha reportado 323,000 alertas de sospechosos de terrorismo, los cuales han ingresado a esa nación provenientes de Guatemala. Vamos a ver qué otras noticias nos trae el interior de Prensa Libre. Bueno, ya hablando de la política, promesas repetitivas, frases populistas e invocación a Dios resaltan en palabras de precandidatos. Políticos buscan influir en potenciales votantes. A unos 6 meses de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales, los discursos de los presidenciables cada vez toman más forma y desde ya buscan influir en la decisión de los guatemaltecos, quienes el próximo año deberán elegir a los sucesores del binomio presidencial de Pérez Molina y Roxana Valdetti. Vemos ahí a los que consideran algunos de los principales. Manuel Valdizón, que dice en su discurso no puede dejar de hablar de Dios y de los datos y adultos mayores. Roberto González, el discurso del precandidato de Compromiso, Renovación y Orden, se liga al sector empresarial. Alejandro Sinibaldi, el precandidato oficialista, cita al presidente Otto Pérez Molina y suele hablar en tercera persona en plural. Y Sandra Torres, la precandidata de la UNE, adjudican los programas sociales a su partido. Una noticia más que buscamos en este matutino para compartirla con ustedes. Impulsan abrigo para niños. Menores buscan visualizar la importancia de que la sociedad les dé protección. Cientos de niños celebraron ayer en el Campo Marte de la Zona 5 el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve la protección integral a los menores como sujeto de derecho. Ahí vemos entonces la importancia de esta noticia. También le daremos seguimiento nosotros en nuestro programa. Claro que sí. Ahora repasar otro tipo de información. Esta mañana también tenemos que hablar de los espectáculos. Y para eso vamos con Alejandro. Hablamos de Harry Potter en un momento, pero no, en realidad hablamos de Daniel Radcliffe, que resulta que narró cómo hace algunos días bebió líquido anticongelante, de esos que se utilizan en los vehículos, y sobrevivió para contarlo. Vamos a contarle por qué lo bebió y cómo se le trató para que no le pasara nada. Y hablamos también de una noticia confirmada. Jessica Biel y Justin Timberlake van a ser papás. Ya está confirmada la noticia, sí está embarazada. Y sí, ¿se acuerdan que él había dicho que la relación dependía más o menos de eso? Pues bueno, parece que tenemos pareja para rato. Vamos a ver si era cierto que de eso depende. Lo cierto es que ella está embarazada. Hablamos de esto en un rato nada más. 6:04. Buenos días otra vez. Alegría, buenas noticias. Ya me imagino ese bebito o bebita, ¿verdad? Será hermoso y muy He estado talentoso. bastante ocupada. Exactamente. Bueno, nosotros a continuación, ya ahora sí, entrando de lleno a la información, nuestros titulares. Acá se los presentamos. Pese a anunciar el viernes pasado que no tomarían medidas de hecho para hoy lunes, a partir de las 6 de la mañana se esperan bloqueos en las carreteras de Guatemala por parte del Frente Nacional de Lucha. Por lo menos 6 puntos serán los afectados. Enseguida los detalles para que los tomen en cuenta. La crisis en salud se agudiza. En el fin de semana, al menos 300 trabajadores del ministerio fueron notificados que sus contratos fueron rescindidos. Así lo denunciaron trabajadores del renglón 029. Los despidos son por falta de recursos.
Y para hoy se espera que el papel higiénico llegue al Instituto de la Defensa Pública Penal tras un acuerdo con los proveedores. Sin embargo, los pagos a los trabajadores aún no son cancelados. Se les adeuda desde marzo. El abogado Vernon Portillo, vinculado a presiones a la magistrada Claudia Escobar, conjunto el diputado Woody Rivera, fue detenido el pasado viernes. Ahora ha sido trasladado a un hospital. Sin embargo, el sistema penitenciario desconoce el movimiento. Hoy se espera que declare en torre de tribunales. Y hoy se hace oficial la llegada de la comunicadora Carla Herrera al gobierno del presidente Otto Pérez. Sustituirá a Francisco Cuevas tras la renuncia del secretario el pasado fin de semana. Cuevas afirma que su dimisión se debe a problemas de salud. Herrera llega al Ministerio de Gobernación. Y este miércoles se podría conocer la suerte que van a correr las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones tras la vista pública que ha programado la Corte de Constitucionalidad, donde han sido citadas las partes interesadas. En lo que va de este 2014 se han registrado 162 ataques a buses por sicarios. Por ello se han iniciado registros y patrullajes en las principales calzadas y carreteras de la capital. Lo que se busca es tratar de reducir los incidentes armados. Vamos a ver lo que ocurría en el mundo. Más de 7.000 globos blancos vuelan por los aires en una noche llena de recuerdos y artistas. Esto en la conmemoración de los 25 años de la caída del muro de Berlín, hecho que ocurrió en 1989 y que anunciaba el fin de la Guerra Fría entre el este y el oeste germano. Y en las protestas por la desaparición de 43 estudiantes de Iguala a Guerrero continúan en México. La desesperación genera también incidentes que llegan incluso hasta la Casa de Gobierno. Los manifestantes arremetieron con bombas Molotov contra el Palacio Presidencial. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Y así comenzamos con las inolvidables. Sí, sabemos cómo gustan y nosotros se las presentamos lunes de inolvidables. Mire lo que está ocurriendo entonces, la realidad de nuestro país de una manera diferente, que claro, hace que nosotros también riamos un poquito de nuestra realidad. Y tenemos como siempre la pregunta del día. Queremos escuchar sus comentarios. ¿Qué opina de la reconstrucción que ha existido en San Marcos luego del terremoto que afectó a la población del 2012? Sí, ya cumpliendo 2 años de este hecho, queremos escuchar sus comentarios. Por favor, déjenos saber entonces a través de nuestras redes sociales. Ahí abierto para que usted... 6:07, arrancamos entonces con la información nacional. Y es que para este día el Frente Nacional de Lucha, conocido como FNL, anunció que desde las 6 de la mañana realizarán bloqueos en diferentes rutas del país y dejarán de atender en algunas consultas externas y centros de salud. Esto como medida en contra de la falta de pago y la falta de insumos para los centros asistenciales. Desde el pasado viernes, en la reunión que vemos en imágenes, se había pactado no tomar ninguna medida de hecho hasta encontrar una solución. Hoy las cosas parecen ser distintas. Según el representante del Frente Nacional de Lucha, Luis Lara, se tiene previsto realizar bloqueos en por lo menos 3 puntos. Eso sería en el Zarco, en el kilómetro 178, a la altura del sur del país, específicamente en Retaluleu, así como también en el Paso de las Victorias, en el kilómetro 212 y también en el kilómetro 217 de Coatepeque, Quetzaltenango. Tenemos además información importante a través de estos puntos que ponemos en pantalla. Y es que, como les comentaba, el Zarco en el kilómetro 178, la ruta al sur, área de Retaluleu, Paso de las Victorias en el kilómetro 212, ruta al sur, Coatepeque, Quetzaltenango en el kilómetro 217, en el área de Cuilapa, Santa Rosa, en el ingreso a Alta Verapaz y en el sector de ingreso a la franja transversal del norte. Para la capital no se tienen planificadas manifestaciones, aunque se espera que se realicen concentraciones frente al Ministerio de Salud de la zona 11. Según Luis Lara, estas medidas se toman debido a que no se logra solventar la situación económica de los salubristas y peor aún, esta se está agudizando. Atención, entonces, estos son los puntos que tienen previsto ellos para poder tomarlos y realizar allí bloqueos. Si piensa utilizar algunas rutas, tómelo en cuenta.
Bueno, vamos entonces a hacer un contacto telefónico esta mañana con Luis Lara, dirigente del Frente Nacional de Lucha, FNL, también hablando de los sindicalistas que esta mañana, como acabamos de mencionar, estarán en diferentes partes de nuestro país realizando manifestaciones y bloqueos, así lo han indicado esta mañana, debido a los recortes que han habido en el sistema de salud y, claro, la crisis que está afrontando. Luis, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, nuevamente deciden tomar este tipo de acciones. Cuéntenos, ¿cuál es la mayor preocupación que se tiene con la actual crisis que enfrenta el sistema de salud? Bueno, primero la mayor preocupación es que prácticamente la población está siendo afectada ya a no recibir servicios de salud adecuadamente, producto de no tener recursos para poder atender la demanda. Entonces, prácticamente el problema es económico, ¿verdad? Por esas razones se tomaron decisiones de hacer, en este día se van a hacer conferencias de prensa en todo el país. Además, en algunos lugares, los movimientos populares, campesinos, indígenas, van a hacer algunas acciones, pero todavía están en proceso de organización, no es que exactamente se va a dar una acción nacional, sino que se están organizando. Por ejemplo, en estos lugares que se anunció, específicamente en Cuilapa, tenemos confirmado que algunos campesinos ya se están movilizando, pero toda esta movilización posiblemente se va a agudizar el día de mañana y pasado mañana en todo el país. Entonces nosotros o sea, puede ser que hoy haya entonces o no paro en las carreteras. Sí, es más probable que mañana sean los paros. Sí, ahorita son conferencias de prensa que van a hacer en varios lugares. En algunos lugares que puede hacer que se adelanten las cosas, como en la Alta Verapaz, en Santa Rosa, en Cuilapa. Puede ser que ya en Cuilapa está confirmado. Perfecto, bueno, nosotros vamos a estar pendientes ahora. Aparte de eso, cierres a la atención externa de los hospitales, ¿consideran esta una acción viable mire, o tomando en cuenta la crisis que están atravesando, también cerrar estas salas de emergencia de consultas externas? No, la orientación de nosotros no está en que se cierren ni emergencias ni consultas externas, sino porque lo poquito que se pueda atender, pues que se atienda, porque lo que hay efectivamente ya es una parálisis por falta de recursos, pero no hay ningún cierre de consultas ni nada de eso, porque no se le puede seguir golpeando severamente a la población, ¿verdad? Por lo menos algo hay que atender. Perfecto, bueno Luis, gracias por haberse enlazado con nosotros esta mañana, hablando entonces de las posibles manifestaciones y también los bloqueos de carreteras que habrán esta mañana. Dicen que lo más fuerte podría llegar el martes. Hoy dicen se están conformando, se están organizando y mañana martes podría verse lo más fuerte de estas manifestaciones, aunque en lugares como Cuilapa, dicen, en Alta Verapaz, ya podrían sí existir los bloqueos la mañana de este lunes. Vamos a seguir con más información al respecto. Y siempre relacionado con este tema, y es que tras el despido de por lo menos 300 trabajadores del Ministerio de Salud, se agudiza la crisis en esta cartera. Los ahora despedidos fueron notificados el viernes pasado que sus contratos fueron rescindidos, por lo que hoy ya no deberían de presentarse a laborar. Sin embargo, se espera que continúen los recortes de personal a lo largo de esa semana. La crisis financiera en el Ministerio de Salud ha tocado fondo. No solo se atrasó el pago de los salarios, sino que ahora hay despidos masivos. Así lo denunciaron trabajadores del renglón 029, a quienes les notificaron que sus contratos serían rescindidos por falta de recursos. Aproximadamente son 300 personas las que se quedaron sin trabajo y sin saber los aspectos que tomaron las autoridades para que la relación laboral entre ambos se terminara. Pero no ha habido ningún tipo de